Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas y en esta oportunidad nos convoca la unidad didáctica Diseño y Evaluación de Proyectos. El tema que vamos a abordar el día de hoy pues tiene que ver con la evaluación y la validación de la solución de una propuesta tecnológica. El elemento de la capacidad consiste en evaluar los requerimientos y validar la solución propuesta. Esta es la actividad de aprendizaje número 8 y en realidad vendría a ser la segunda grabación de nuestra clase, sería la segunda sesión, en realidad viene a ser nuestra segunda sesión de clase. La continuación, puesto que ya habíamos explicado básicamente cuál es la metodología de desarrollo de software que debíamos utilizar para el desarrollo de un sistema. Habíamos dicho de que efectivamente cuando nosotros desarrollamos un sistema informático, pues tenemos que utilizar una metodología de desarrollo de software. Y en ese sentido, pues es importante que nosotros también definamos cuál va a ser la metodología de desarrollo que vamos a utilizar. Si es la metodología de desarrollo de software tradicional, como por ejemplo en este caso lo es RUP, o si es que íbamos a trabajar con una metodología de desarrollo de software ágil, como por ejemplo Scrum, como por ejemplo Lean, como por ejemplo Kanban, entre otras, ¿no? Muy bien, recalcar que somos de la especialidad de análisis de sistemas y en ese sentido pues vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión de clase de la actividad de aprendizaje número 8 de la unidad didáctica Diseño y Evaluación de Proyectos. Muy bien, jóvenes, entonces continuando con nuestra sesión, estábamos hablando en la sesión anterior de que efectivamente todo sistema, todo software tiene que tener una arquitectura. Y en ese sentido, pues una arquitectura de software básicamente define la forma de cómo vamos a trabajar en un sistema de información, cómo vamos a desarrollar, cómo vamos a codificar, cómo vamos a implementar nuestro sistema informático, ¿no? Básicamente, mediante la arquitectura del software, vamos nosotros a construir nuevos módulos, pero también debemos también de dejar de intuir el tipo de aplicación que vamos a describir. Es decir, la arquitectura del software naturalmente pues va a contener una serie de elementos, una serie de componentes que vamos a tener que analizar y diseñar cuáles son estos componentes y naturalmente pues mediante la arquitectura nosotros definimos cuál va a ser pues la forma de trabajar de nuestro sistema de información que vamos a desarrollar. ¿Bien? Ok, acá tenemos algunos enunciados importantes para más o menos tener una idea de qué trata la arquitectura de desarrollo de software, ¿no? Dice, si mostramos un dibujo arquitectónico de una iglesia o de un piso, simplemente con ver la forma que tiene dicho dibujo, podemos intuir qué tipo de edificio se está proyectando, ¿no? Efectivamente, mediante un dibujo, mediante un lienzo, nosotros podemos definir pues qué tipo de diseño arquitectónico es el que se va a tener que construir, ¿no? Solamente con el hecho de tener un modelo, con el hecho de tener solamente pues un dibujo, ¿no? Acerca de dicho piso o de dicha, digamos, arquitectura de dicha edificación, ¿no? Así pues, si observamos nuestro dibujo arquitectónico de software, deberíamos de poder intuir qué tipo de aplicación es la que se va a construir, ¿verdad? Claro, cuando nosotros hacemos un dibujo arquitectónico del software, del programa, pues también podemos intuir qué tipo de aplicación es la que más o menos vamos a construir o vamos a desarrollar. No es lo mismo una aplicación que controla un hospital que una aplicación que controla, en este caso, pues un cajero automático, ¿no? Cada una de esas aplicaciones, pues tiene un dibujo arquitectónico distinto, y eso creo yo que es más que obvio, ¿no? Por otro lado, también nos dice, sin embargo, el dibujo arquitectónico en la construcción no deja claro los materiales con los que está hecho, efectivamente. Es decir, cuando tenemos un dibujo arquitectónico sobre algo, sobre algún objeto, en este caso sobre alguna edificación, pues no sabemos específicamente cuáles son los materiales que se van a utilizar para el desarrollo de la misma. Asimismo, en el dibujo arquitectónico de nuestro sistema, no deberíamos dejar escapar
ningún detalle respecto a la implementación, ¿no? La arquitectura del software definitivamente no es una normativa madura, al igual que en la academia y en la industria, ¿no? La arquitectura del software no es el diseño del software con UML, naturalmente vinculada con ingeniería y el ciclo de vida, ocurre en algún punto entre el análisis de los requerimientos y las especificaciones de los casos de uso, entre estos y el diseño. Naturalmente, todo esto está vinculado a la metodología RUP. La arquitectura de software no es naturalmente relacionada con el modelado orientado a objetos. Hay un vínculo natural entre los requerimientos, que son los casos de uso, y las clases que conforman pues la arquitectura del sistema. Las herramientas arquitectónicas generan siempre el código de la aplicación. También se piensa que parte de la arquitectura del software o del sistema viene a ser, pues, en este caso, el código de la aplicación. En realidad no es tanto así. La arquitectura del software es una vista estructural de alto nivel. Aquí definimos el estilo o combinaciones, en este caso de estilos, para una solución. Y se concentra básicamente en una serie de requerimientos no funcionales. Es decir, parte de los requerimientos no funcionales van a dar nacimiento a lo que es la arquitectura del software. Lo que acabamos de mencionar hace un momento, vienen a ser pues todo lo que es la fase de análisis, diseño y desarrollo, ¿no? Pues de todo un sistema de información y que forma parte del ciclo de vida. Si bien es cierto, Rational Robots como herramienta de software puede ser una herramienta muy útil cuando queremos básicamente diseñar el prototipo de nuestro sistema, cuando queremos pues diseñar los diagramas, los casos de uso, los diagramas de clase. Todos estos diagramas permiten básicamente la representación del análisis y el modelamiento de nuestro sistema, pero no es que sea la arquitectura en sí. La arquitectura en sí viene a ser parte de los requerimientos no funcionales. ¿Los requerimientos funcionales también forman parte de la arquitectura del software? Sí, en la medida que se satisfacen mediante los modelos, mediante el diseño de nuestra aplicación. ¿La arquitectura de software es esencial para el éxito o para el fracaso de un proyecto? Sí, porque cuando nosotros tenemos todo estructurado y sabemos cuáles son, en este caso, los requerimientos funcionales y no funcionales que van a dirigir el sistema, pues en realidad estamos viendo parte de la arquitectura del software. Y lo otro, como por ejemplo el uso de la herramienta Rational Robots, el uso de la herramienta StarUML, el uso de la herramienta Modelio, pues son básicamente las herramientas que me van a permitir hacer el modelamiento y el diseño de todo el sistema de información, ¿ok? Veamos ahora cuáles son las corrientes principales de la arquitectura del software. Tenemos la arquitectura estructural, ¿no? En este caso, en lo que es la arquitectura estructural, pues tenemos algunas variantes con modelos de datos, ¿no? Podremos en este caso también tener algunos, en este caso, algunas variantes que tienen que ver pues, con el modelado de los datos para poder pues saber ¿no? cuál va a ser la estructura que va a tener, ¿no? Y la arquitectura como etapa de la ingeniería de software está orientado a objetos. Y aquí tenemos algunos autores como James Rumbaugh, como Grady Bosch y como Ivar Jacobson, que básicamente nos recomiendan, ¿no? cuáles son las etapas que debemos de tener en cuenta al momento de implementar cosas de ingeniería de software que está orientado a objetos. También está la arquitectura basada en patrones. Entonces, ojo que hasta el momento estamos viendo las principales corrientes de la arquitectura del software. Estamos hablando de la arquitectura estructural, estamos hablando de la arquitectura con etapas como, por ejemplo, la ingeniería de software orientada a objetos, estamos hablando de la arquitectura basada en patrones, ¿no? Como, por ejemplo, la redefinición de estilos como patrones, POSA o Microsoft Partners y las prácticas que también existen. Y claro, también existe una arquitectura procesual y algunas metodologías, como por ejemplo nos recomienda los autores Kasman y Bass, y también obviamente existen ciertas variantes de arquitecturas basadas pues, en escenarios. Entonces, cuando hablamos de arquitecturas estamos hablando de diferentes tipos de arquitecturas. Quizás la más utilizada es la que usamos a través de la etapa de la ingeniería orientada a objetos, que creo yo es la más usada. Pero también está pues la arquitectura estructural y también la arquitectura basada en patrones, ¿no? Bien, veamos ahora cuáles son los objetivos de la arquitectura de software.
Independientemente de los frameworks, como primer objetivo, ¿no? Se dice que la existencia de esta forma de construir las cosas en el sistema no depende de un framework. Dos, otro objetivo de la arquitectura del software es que sea testeable, es decir, que se puedan hacer las pruebas necesarias. Tu arquitectura hace que tu código pueda ser testeado. Como tercer objetivo, se dice que debe de ser independiente de la UI, es decir, de la interfaz de usuario, ¿no? Y pues básicamente las reglas del negocio no se van a ver alteradas por ese tipo de requerimiento de la interfaz de usuario. Cuando se desarrollan pues las funcionalidades en este caso la funcionalidad nueva de una interfaz de usuario, la que se adapta a las reglas del negocio y nunca al revés, ¿no? En este caso, ¿qué significa? Significa que la arquitectura del software debe ser independiente, pues, en este caso, la interfaz de usuario. Las reglas del negocio no se ven alterados por un requerimiento de una interfaz de usuario. Cuando desarrollamos una funcionalidad nueva, es la interfaz de usuario la que debe de adaptarse a las reglas del negocio y no al revés. Es decir, nunca las reglas del negocio se adaptan a una interfaz de usuario, sino es al revés. La interfaz de usuario es la que realmente se debe de adaptar a las reglas, en este caso, del negocio. Siguiente punto, independientemente de la base de datos. El objetivo de la arquitectura del software es que sea independiente de la base de datos. Tú puedes cambiar el motor de la base de datos, ya que las reglas de negocio no son independientes de la implementación de la base de datos, sino que la base de datos es la que se debe adaptar a las reglas. Como quinto objetivo, se dice que debe ser independiente de cualquier componente externo. Se aplica la misma regla descrita en la base de datos, pero relacionada a componentes externos, así como integraciones con otros sistemas, como por ejemplo el uso de librerías, el uso de repente en este caso, pues, de las famosas DLL, ¿no? Dynamic Line Library, estas bibliotecas de enlace dinámico. Entonces, ¿por qué? Porque un sistema también puede contener ciertas librerías que conforman, pues, el funcionamiento de la misma. Muy bien, ahora hablemos acerca de las funciones de la arquitectura del software. ¿Toda arquitectura del software tiene funciones? Pues sí. El objetivo principal de la arquitectura del software es aportar elementos que ayuden a la toma de decisiones y al mismo tiempo proporcionen conceptos en un lenguaje común y que permitan la comunicación entre los equipos que participan en un proyecto. Para conseguirlo, la arquitectura del software construye abstracciones, materializándolas en forma de diagramas, los famosos blueprints, ¿no? En este caso son diagramas obviamente comentados. No hay estándares en cuanto a la forma y al lenguaje que debemos utilizar en estos blueprints, que son básicamente un dibujo técnico. De todas formas, existe un consenso en cuanto a la necesidad de organizar dichas abstracciones en vistas, tal y como se hace al diseñar, pues, un edificio. La cantidad de tipos de vistas difiere en función de cada tendencia arquitectónica. Quizá uno de los modelos más conocidos es el 4+1, ¿no? Según el autor Philippe Krustein, vinculado pues al Rational Unified Process, ¿no? Que viene a ser en este caso pues el proceso unificado racional, ¿no? El famoso RUP, que define pues 4 vistas diferentes. En este caso pues RUP nos habla de que parte de la arquitectura de un software o de un sistema es que pueda tener 4 vistas. Y una de ellas tiene que ver con la vista lógica, la vista de procesos, la vista física y la vista de desarrollo. Cuando hablamos de la vista lógica, esta describe el modelo de los objetos. En la vista de procesos se muestra una concurrencia y sincronía de los procesos. En la vista física se muestra la ubicación del software y básicamente también la ubicación del software pues en el hardware. En la vista de desarrollo se describe la organización del entorno de desarrollo. Entonces, estas son básicamente las 4 vistas que nos habla UML acerca de lo que es pues el sistema, ¿no? Existe una quinta vista que consiste básicamente en la selección de casos de uso, los famosos casos de uso o de escenarios que los arquitectos pueden elaborar a partir de esas 4 vistas anteriores.
Estas 4 vistas pues tienen que ver la parte lógica y tienen que ver también con la parte física. Tenemos, por ejemplo, la vista de diseño, tenemos la vista de implementación, tenemos la vista de procesos y tenemos la vista de despliegue. Y todas estas vistas, pues también van a permitir obtener la vista de casos de uso. Entonces, todas estas vistas conforman finalmente la arquitectura de un software, la arquitectura de un sistema, a nivel lógico y a nivel físico, ¿no? Por acá también tenemos la misma imagen que básicamente pues nos habla que en la vista de Clutens, que es básicamente el autor, pues nos habla acerca del comportamiento del sistema, la funcionalidad, el rendimiento, la capacidad de crecimiento, el ensamblado del sistema, la gestión de configuraciones. Tanto el ensamblado del sistema como la gestión de configuraciones se encuentran en la vista de implementación. En la vista de despliegue, pues está la topología del sistema, está la distribución y también la entrega y la instalación del mismo. Se llama vista de despliegue, es ya la ejecución del sistema. En la siguiente imagen, pues nos habla de las 4 vistas. Igual se habla de la vista de diseño, la vista de implementación, la vista de procesos, la vista de despliegue y la vista de casos de uso. Aquí estamos hablando básicamente de aspectos estáticos y aspectos dinámicos. Cuando hablamos de aspectos estáticos, estamos hablando, por ejemplo, a nivel de RUP, a nivel de la metodología de desarrollo, en este caso de software, como es RUP, que es una metodología de desarrollo de software tradicional, dicho sea de paso. Están los diagramas como, por ejemplo, el diagrama de clases, está el diagrama de objetos, ¿no? Dentro de lo que es, pues, aspectos estáticos, ¿no? También eso, pues, forma parte dentro de lo que es el modelado del sistema. También están los diagramas de caso de uso, están los diagramas de clases, los diagramas de objetos, ¿no? El diagrama de componentes y finalmente el diagrama de despliegue. Son aspectos estáticos los que se visualizan en esos diagramas. Cuando hablamos de aspectos dinámicos, estamos hablando de un diagrama de iteración, estamos hablando de un diagrama de estado, estamos hablando de un diagrama de actividades. Las perspectivas de la arquitectura del software. Cuando hablamos de las perspectivas de la arquitectura del software, se dice que tenemos que tener en cuenta básicamente 4 cosas. Primero, el negocio. 2, la aplicación. 3, la información. Y 4, la tecnología. Cuando hablamos del negocio, aquí describimos el funcionamiento interno del negocio central de la organización. Cuando hablamos de la aplicación, aquí se muestran las aplicaciones de la organización, su funcionalidad y sus relaciones. Cuando hablamos de la información, aquí se describe la información que maneja la organización y cómo está ligada a los circuitos de trabajo. Cuando hablamos de tecnología, aquí se describe la estructura del hardware y del software en este caso, de base, ¿no? El software base, que va a dar pues el soporte informático a la empresa, a la organización. Hablemos ahora de algunas reflexiones, como por ejemplo, el hecho de implementar una arquitectura pues, nos va a ayudar a entender mejor de qué trata nuestro sistema, de qué trata nuestro software, a centrarnos también sobre el dominio de nuestra aplicación, que va a describir básicamente un valor real y que al fin y al cabo es la razón que nos lleva a escribir el software. Por otro lado también va a permitir pues implementar un modelo rico basado en nuestro dominio. Hace que todos los miembros del equipo pues tengan el mismo vocabulario y fuerza a ponerles nombre a conceptos, por lo que se facilita pues el entendimiento. Nos facilita también que nuestro código sea más, en este caso, mantenible, testeable, probable y en consecuencia nos ayude pues a cumplir con los principios, en este caso, del SOLID, ¿no? Muy bien, dentro de las metodologías arquitectónicas tenemos una serie de metodologías como por ejemplo el posicionamiento en el ciclo de vida, ¿no? De lo que es análisis de sistemas en RUM. También están los atributos, ¿no? De calidad y de los escenarios, ¿no? También tenemos algunas primitivas de atributos, la arquitectura basada en diseño, la ABD. También están las tácticas arquitectónicas, está también la comparación de las alternativas, el famoso SACAM, y está también el diseño basado en atributos, están también las ventajas y desventajas que podemos obtener de una metodología arquitectónica, así como también la elección de la arquitectura.
el análisis también de la arquitectura, la calidad de los atributos y el trabajo, la revisión activa del diseño parcial, así como el análisis de costo-beneficio que tiene que tener todo sistema o todo proyecto, y también la reformulación de lo que es el lenguaje de modelamiento unificado y lo que es un RUB. Dentro de lo que son vistas y diagramas en UML, tenemos básicamente pues el área estructural y tenemos también el área dinámica y tenemos también lo que es la gestión de modelos. Estas son las tres áreas. Cuando hablamos del área estructural, existen algunas vistas como por ejemplo la vista estática, está la vista de casos de uso, está la vista de implementación y está la vista de despliegue. Estas cuatro vistas conforman pues la parte estructural del sistema. En el caso del área dinámica, pues acá tenemos la vista de máquinas de estados, tenemos la vista de actividad, tenemos también la vista de interacción. Estos tres tipos de vistas están dentro del área dinámica. A nivel de gestión del modelo está la vista de gestión del modelo. Hablemos ahora de qué tipos de diagramas son los que se encuentran en cada vista. Por ejemplo, cuando hablamos de una vista estática, estamos hablando básicamente de un diagrama de clases. Entonces, en el diagrama de clases mostramos de forma estática cuáles son los objetos que van a conformar pues, el sistema, cuáles van a ser estas clases. Como conceptos principales que debemos de conocer para poder elaborar diagramas de clases es básicamente el concepto de qué cosa es una clase, qué es una asociación, qué es una generalización, cuando existe una dependencia o una realización o incluso una interfaz. Pues son los conceptos claves que debemos de conocer para poder representar un diagrama de clases. Cuando hablamos de la vista de casos de uso, pues están los diagramas de caso de uso y aquí están pues como conceptos principales. Tenemos que saber qué cosa es un caso de uso, qué cosa es un actor, qué cosa es una asociación, qué es la extensión, cuando hay una inclusión, cuando hay una generalización de casos de uso. A nivel de vista de implementación, pues está el diagrama de componentes y aquí tenemos conceptos principales como por ejemplo el componente, la interfaz, la dependencia y la realización. Cuando hablamos de la vista de despliegue, pues está el diagrama de despliegue y aquí tenemos pues algunos nodos, algunos componentes, alguna dependencia y también la localización. Son conceptos que también es importante que conozcamos para hacer un diagrama de despliegue, saber por ejemplo qué es un componente, cuando establecer una dependencia o un nodo o una localización dentro del diagrama de despliegue. Cuando hablamos del área dinámica, en lo que son la vista de estados, y son básicamente el diagrama de estados, pues aquí debemos de conocer básicamente qué es un estado, qué es un evento, a qué hace referencia una transición y qué cosa es una acción. Estos son conceptos que también el analista de sistemas tiene que tener claro. Cuando hablamos de los diagramas de actividades, aquí también tenemos que reconocer pues, qué cosa es un estado, qué es una actividad, qué es una transición, ¿no? Una transición de terminación, una división y una unión. Cuando hablamos de diagramas, en este caso de secuencia, pues estamos hablando de una iteración, una interacción, como por ejemplo también los objetos o los mensajes que se pueden activar y que se pueden enviar a través del diagrama de clases. En el diagrama de colaboración, en realidad debemos enfocarnos o debemos de conocer principalmente qué cosa es una colaboración, qué cosa es una interacción, cuál es el rol de la colaboración y qué mensajes son los que se van a, digamos, a enviar dentro del diagrama de colaboración. En el diagrama de clases, pues finalmente se muestran los paquetes a nivel de sistema, a nivel de subsistema y a nivel de modelo. A continuación, jóvenes, vamos a ver el modelado de casos de uso del negocio. Acá hablamos del famoso MQM. Aquí tenemos un ejemplo que nos habla acerca de los procesos de negocio analizados, me dicen, para este caso, son la gestión de inscripciones y la gestión de asistencia. O sea, estamos hablando de dos procesos, gestión de inscripción y gestión de asistencia. Estos procesos pueden ser elegidos por ser de mayor importancia con los problemas en su gestión. La gestión de estos procesos actualmente se realiza, ¿no?, manualmente, por lo que toda la información no se almacena de forma óptima, lo cual pues hace difícil la tarea de inscripción y manejo de la información. Entonces, aquí nos están hablando básicamente de que hay dos procesos. Uno de ellos tiene que ver con la gestión de inscripción y la otra pues tiene que ver con la gestión de asistencia.
Probablemente sean un proceso para lo que es la inscripción de participantes y la gestión de asistencia de los mismos. Es lo que puedo yo entender. Y de esos procesos, pues, los de mayor importancia son básicamente dichos procesos porque tienen problemas en cuanto a la gestión de su información. Y aquí me dice, ¿no?, que la gestión de estos procesos actualmente se realizan de forma manual, es decir, lo realizan manualmente, por lo que toda la información no se almacena de la forma correcta, de la forma adecuada, de forma óptima. Y eso pues hace difícil la tarea de inscripción, ¿no?, de participantes y también del manejo de la información. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Lo primero que tenemos que hacer acá es describir quiénes son los actores del negocio. En este caso, en lo que se ha planteado, nos dice que los actores del negocio son básicamente dos. Un actor del negocio se representa de esta manera, es un actor de palo según la metodología RUM. Este actor viene a ser pues denominado business actor, actor del negocio. El business actor, que en este caso se han identificado, es el padre o el apoderado. Y también está el business actor denominado participante. Es decir, son dos actores los que intervienen en este proceso. Claro, porque en este caso seguramente el apoderado es la persona, pues, digamos, quien va, pues, seguramente a tener que conducir, ¿no?, seguramente a su menor hijo, ¿no?, a esta escuela o academia para realizar el proceso de inscripción. Seguramente debe de ser así. Y es lo que se está planteando. En este caso se dice que el actor, en este caso padre o apoderado, tiene como rol realizar el proceso de la inscripción, mientras que el participante tiene como rol participar en los distintos talleres deportivos del IPD. Muy bien, aquí ya me está hablando de quién es de qué cosa consiste el caso. El caso tiene que ver con el Instituto Peruano de Deporte. Perfecto, entonces ya tenemos claro que el proceso que se va a sistematizar tiene que ver con el Instituto Peruano de Deporte acerca de, en este caso, acerca del proceso de gestión de inscripción y asistencia de sus participantes. Muy bien, hemos identificado quiénes son los actores del negocio, son dos, tenemos el padre o apoderado y el participante. ¿Quién es responsable de realizar el proceso de la inscripción? El padre o apoderado. ¿Quién es el responsable de participar en los distintos talleres polideportivos o deportivos? Pues el participante. Ahora veamos cuáles son los casos de uso, los principales casos de uso que vamos a considerar para hacer este modelamiento. Pues existen dos casos de uso, los famosos CUM. Estos dos casos de uso son básicamente dos. El primero es gestionar la inscripción. El primero de ellos, el primer caso de uso, hace referencia a lo que es la gestión de la inscripción y claro, se tipifica de esa manera como una acción, como un verbo y se dice gestionar inscripción. Ese es el primer caso de uso. El siguiente caso de uso tiene que ver con gestionar la asistencia, ¿correcto? ¿En qué consiste gestionar la inscripción? El caso de uso, gestionar inscripción, básicamente va a permitir registrar, ¿no?, al participante en los talleres deportivos del Instituto Peruano de Deporte. En eso se va a enfocar dicho caso de uso. Ok, el siguiente caso de uso que tiene que ver con gestionar la asistencia, pues en este caso de uso del negocio, lo que se va a permitir es llevar un control adecuado de la asistencia del participante. Es decir, en el caso de uso, gestionar la asistencia, debemos de tener pues en cuenta el control no pertinente de la asistencia del participante. Nos damos cuenta que efectivamente existen entonces dos casos de uso. Uno de ellos es gestionar, ¿correcto? Es gestionar la inscripción y el segundo tiene que ver con gestionar la asistencia. Veamos ahora cuáles son estos diagramas de caso de uso del negocio. Bueno, aquí tenemos, en este caso, los dos actores que participan en este proceso. Está el BA, ¿no?, Business Actor, padre o apoderado, y está el Business Actor, participante. Muy bien, el proceso principal, ¿no?, en este caso se llama el caso de uso del negocio, gestionar inscripción. Es el apoderado, efectivamente, quien solicita la gestión de la inscripción de su menor hijo, en este caso del participante. Y pues en algún momento el padre o apoderado pues va a ser el encargado también de verificar, de chequear, ¿no?, si es que el menor hijo está asistiendo a los talleres, ¿no? Entonces él también va a ser parte de la gestión de la asistencia, va a gestionar la asistencia.
Entonces, dentro de este diagrama de caso de uso del negocio que tenemos, pues ese sería el de Kuhn, el famoso de Kuhn, ¿no? Ahora veamos cuál es el modelado de análisis del negocio, el famoso MAN. En la descripción de los trabajadores del negocio es el primer punto que tenemos que ahora analizar. Tenemos que ver, ahora vamos a modelar ya el análisis del negocio, pero para eso tenemos que identificar quiénes son los, en este caso, worked actor, quiénes son los actores de trabajadores o colaboradores. Pues primero está el técnico deportivo y dos está el promotor. El técnico deportivo, pues, es el empleado de inscribir, es el empleado encargado de inscribir al participante. Él es el responsable de la inscripción del participante. Él es el encargado de impartir las distintas clases de los talleres deportivos y de realizar, pues, un control de la asistencia de los participantes. O sea, es él quien va a llevar el control de la asistencia. En cambio, el promotor es el empleado, pues, encargado de realizar las programaciones de los talleres deportivos y de la asignación de los complejos, es decir, los complejos deportivos, así como también de las disciplinas para los participantes de los talleres deportivos. Es decir, el promotor hace toda la gestión, digamos, en cuanto a talleres, programación, asignación de los complejos deportivos, etc. Y el técnico, pues, es el encargado de, en este caso, inscribir al participante, de brindarle las clases, los talleres, y también de realizar el control de la asistencia de sus participantes. Veamos ahora, dentro del modelado del análisis de negocio, algunas descripciones respecto a las entidades del negocio, porque naturalmente en todo proceso de negocio existen entidades. Aquí tenemos las entidades del negocio, también conocido como business entity, ¿no? Los cuales son básicamente cualquier medio o mecanismo empleado para facilitar, pues, el manejo de la información, ya sea tanto para el que captura la información, así como también para el almacenamiento, procesamiento y transmisión de la misma. En este caso, pues, estos vendrían a ser, pues, un objeto, es un objeto, y se le ha llamado de esta manera, BE, que significa Business Entity, ¿no? La entidad del negocio. Esta entidad del negocio se llama ficha de inscripción, es el primer objeto, es el primer documento que se utiliza dentro de este proceso. Y asimismo también está el Business Entity Declaración Jurada, que es otro documento, es otro objeto que forma parte de las entidades del negocio. ¿Qué cosa maneja, qué tipo de información se maneja en el Business Entity Ficha de Inscripción? Bien, pues la ficha de inscripción es un documento elaborado por el Instituto Peruano del Deporte, en el cual, pues, se registra el participante que participará en algún taller deportivo. El Business Entity Declaración Jurada, pues, es un documento proporcionado por la institución, en la cual se da, en este caso, la veracidad, ¿no?, del mismo, pues, bajo un juramento. O sea, es el documento que se proporciona al IPD, donde, pues, se expresa bajo juramento, ¿no?, a las autoridades administrativas, ¿no?, como también judiciales, ¿no?, sobre los datos del participante, en este caso sobre los datos del niño, ¿no?, del hijo, ¿no?, en este caso. Y claro, por ser menor de edad, pues no tiene responsabilidad. Entonces, ¿quién asume esta responsabilidad? El apoderado. Él es quien va a firmar dicha declaración jurada, ¿no? El apoderado firma la declaración jurada, en la cual, pues, se va a mostrar o se va a plasmar información respecto del menor, del participante, ¿no? Y claro, este documento tiene un carácter de tipo, en este caso, de juramento, por así decirlo, ¿no? Porque es una declaración jurada. Muy bien. Continuando, tenemos otros objetos, como por ejemplo el carnet, ¿no? Tenemos el Business Entity Carnet y tenemos el Business Entity DNI, que hace referencia básicamente al documento nacional de identidad, que es el documento que se utiliza aquí en Perú, ¿no? Que es una forma de identificar a los ciudadanos de nacionalidad peruana. Bien, el Business Entity Carnet es un documento elaborado y entregado por el IPD.
Este le otorga al participante, ¿no?, del taller para que pueda identificarse como un participante del taller deportivo. O sea, el IPD genera lo que se llama el carnet y le hace entrega al participante para que se pueda identificar cada vez que el participante pues quiere ingresar a las instalaciones o al complejo deportivo del IPD. El Business Entity DNI, pues es un documento, es el Documento Nacional de Identidad, que sirve básicamente para que se identifique cada persona dentro de la República del Perú y es requerido por, en este caso, el padre, es requerido al padre o apoderado para poder hacer pues la inscripción, ¿no?, al participante a los diferentes talleres deportivos. Sí, porque efectivamente el apoderado también tiene que identificarse quién es, ¿no?, si realmente es quien dice ser, y eso claramente a través de su documento nacional de identidad. Muy bien, ahora pasamos a la descripción ya de los casos de uso del negocio. Cada caso de uso del negocio, profesor, tiene que ser descrito. La respuesta es sí. Y aquí tenemos un primer proceso, que es básicamente gestionar la inscripción. Aquí el proceso de negocio se denomina, en este caso, el proceso de negocio, el proceso, en este caso, de negocio que hemos identificado, ¿no? El caso de uso del negocio que hemos identificado se llama gestionar inscripción. ¿Cuál es el objetivo del caso de uso del negocio que gestionar inscripción? Pues gestionar el registro del participante en algún taller deportivo. Ok, ¿quiénes son los actores que participan o, digamos, intervienen en este caso de uso del negocio? El apoderado o, en este caso, padre de familia. A nivel de workers, a nivel de trabajadores, está el técnico deportivo. ¿Existe alguna precondición? Sí, sí hay una precondición. El participante podría haberse preinscrito, o sea, haber hecho una preinscripción para separar alguna vacante. Entonces, eso también es válido. El hecho de que se inscriba no resta a que el participante pueda haber tramitado, solicitado una preinscripción para alguna vacante de los distintos talleres que ofrece el IPD. ¿Cuál es el flujo básico que existe en todo diagrama de caso de uso? Pues el flujo básico, pues tiene que ver con un flujo secuencial de la información. Es un flujo donde uno va plasmando cada una de las actividades que se van a ejecutar o que se van a realizar dentro de ese, en este caso de uso. El primer flujo básico tiene que ver con que en el caso de uso, me dice, comienza cuando el padre o apoderado se acerca al complejo deportivo. Ese es el primer paso. 2, el padre o apoderado solicita la inscripción. 3, el padre o apoderado debe ser mayor de edad para poder realizar la inscripción. 4, el técnico deportivo le va a solicitar el documento nacional de identidad. 6, el padre apoderado pues brinda su DNI, ¿no? 5, 6, el técnico deportivo valida la fecha de nacimiento. 7, séptima actividad, el técnico deportivo registra los datos personales. 8, actividad número 8, el técnico deportivo solicita ahora el DNI ya no del apoderado, sino el DNI del participante. 9, el padre o apoderado le brinda el DNI del participante. 10, el técnico deportivo verifica la fecha de nacimiento del participante y si es que tiene algún parentesco con el apoderado, ¿no? Siempre a través de los apellidos, claro está. 11, el técnico deportivo registra los datos del participante. 12, el técnico deportivo le pregunta a qué disciplina desea inscribirse. 13, el padre o apoderado le informa sobre la disciplina a participar. 14, el técnico deportivo registra los datos de la disciplina. 15, el técnico deportivo le emite una declaración jurada, en este caso al participante, para que luego lo llene, claro está. 16, el padre o apoderado acepta y firma la declaración jurada. 17, el técnico deportivo confirma la inscripción. 18, el técnico deportivo le entrega su carnet. Y 19, el apoderado o padre de familia recibe el carnet. ¿Existe una poscondición? Sí, el participante puede asistir al taller deportivo
que eligió y en el cual pues fue inscrito. ¿Ok? Entonces, de esa manera hemos hecho la descripción del flujograma y la pregunta que tú te puedes hacer es, ¿para qué? Pues básicamente porque todo ese caso de uso del negocio, mira, tiene que ahora ser representado a través de un diagrama de actividades. Y para eso, jóvenes, lo que tenemos que hacer aquí es primero colocar quiénes son los business actors, quiénes son los actores. Pues tenemos al padre o apoderado como business actor y como actor del negocio, pero en este caso es un colaborador, es un trabajador, viene a ser el técnico deportivo. Y aquí pues narra toda la secuencia que lo hemos leído en la página anterior. Aquí el padre apoderado se acerca, inicia acercándose al complejo deportivo. El padre apoderado solicita una inscripción, ¿no es cierto? El técnico deportivo inmediatamente solicita su DNI, este le brinda el DNI, ¿no? Y le genera, pues, ¿no? Le genera en este caso un objeto, le va a generar el documento nacional de identidad. Luego, cuando es un objeto, claro, está, hay que representarlo, cuando el apoderado, ¿no? O el padre brinda pues su DNI, entonces está mostrando el objeto. ¿Qué va a hacer el técnico deportivo? Pues va a validar la fecha de nacimiento y va a hacer una condición, va a preguntar, ¿es mayor de edad? ¿No? En este caso verifica, ¿es mayor de edad? ¿Sí o no? No, no es mayor de edad. Si no es mayor de edad, ¿quién, profesor? Si no es mayor de edad, ¿quién? Pues estamos hablando del padre o apoderado. Sí, porque para que alguien sea apoderado o padre, tiene que tener la mayoría de edad. ¿Es mayor de edad? No. Si no es mayor de edad, no pasa nada. Fin del proceso y se termina con la inscripción, con la ficha de inscripción. Si en este caso le preguntan, ¿es mayor? No, no es mayor. Entonces, si no es mayor, finaliza. ¿Es mayor? Sí, sí es mayor el apoderado, el padre de familia. Si es mayor, se debe proceder al registro de los datos personales y claro está que para esto, en este caso, pues el técnico deportivo le va a solicitar el DNI del participante. El padre o apoderado, que estamos en este carril, va a proporcionar, va a brindar el DNI del participante al técnico deportivo. Y es el técnico deportivo quien finalmente pues va a poder validar, en este caso, la edad. Va a tener que hacer una validación de la edad. Valida la edad y pregunta, ¿no? ¿Es mayor de edad el participante? Si la respuesta es sí, en este caso sí es mayor de edad, entonces se finaliza el proceso, porque el taller solamente está orientado para menores de edad. Dice, ¿es mayor de edad? No, no es mayor de edad. Ok, si no es mayor de edad, significa que es menor. Entonces se ingresan los datos personales del participante y se pregunta a qué disciplina desea participar. El participante, naturalmente, elige la disciplina a participar y luego el técnico registra los datos de la disciplina. Emite finalmente la declaración jurada, el padre o apoderado afirma la declaración jurada, ¿no? Ahí está el documento, el objeto, declaración jurada, y si no será así, pues se confirma la inscripción. ¿Quién confirma la inscripción? El técnico, ¿ya? Estamos en el carril del técnico. Y finalmente, pues es el técnico quien va a entregar el carnet y el apoderado pues recibe el carnet. Como son objetos, se tienen que representar. Si es una declaración jurada, pues tengo que representar su objeto. Si es un carnet, también tengo que representar su objeto. Finalmente, pues finaliza, en este caso, la actividad. Todo esto que viene a ser el diagrama de actividades del proceso gestionar inscripción. ¿Ok? Muy bien. De esa manera, entonces ya tenemos el proceso del caso de uso del negocio representado y luego viene el diagrama de caso de uso del sistema, el famoso DCUS. Y aquí, naturalmente, pues tenemos en este caso a los actores, como por ejemplo el ciudadano y el técnico deportivo. Y el sistema, pues, es un caso de uso con el cual se está representando de esa manera. Entonces, tanto el ciudadano como el técnico deportivo van a ingresar al sistema y el ciudadano va a poder realizar algunas consultas, como por ejemplo, consultar las disciplinas que existen, consultar cuáles son los complejos deportivos, consultar, pues, las programaciones y realizar la preinscripción. Todas estas son actividades que va a poder hacer el ciudadano mediante el lado del, en este caso, cliente. En el área, en este caso, en el lado del servidor, o por así decirlo, en el lado, pues, ¿no? de la sesión del técnico deportivo, con el usuario técnico deportivo,
pues el técnico deportivo solamente va a tener acceso a dos cosas: confirmar la preinscripción y registrar la asistencia. O sea, lo único que va a poder hacer es confirmar si es que existe o no una preinscripción al taller y también el registro de la asistencia. Esto vendría a ser el diagrama de caso de uso del sistema, el de CUS, y vemos pues que cada actor va a tener acceso a ciertos módulos o a ciertos procesos, por así decirlo, que se van a sistematizar. Bien, ¿tiene que haber una especificación de casos de uso del sistema? Sí, tiene que haber una breve especificación, como por ejemplo, en el proceso ingresar al sistema, en el caso de uso número 1, ingresar al sistema, pues el caso de uso permite al ciudadano o al técnico ingresar al aplicativo. Los actores aquí están pues el ciudadano, el técnico deportivo. Cuando hablamos de flujo de eventos o flujo básico, el caso de uso comienza cuando el técnico deportivo ingresa su usuario y contraseña, y en el caso del ciudadano, pues no se le pedirá usuario y contraseña, ¿no? En el caso del no, pero en el lado de quien va a iniciar el sistema, sí. Como siguiente flujo básico, se dice que el ciudadano y el técnico deportivo pues van a poder pulsar el botón de ingresar y será el sistema quien deberá validar el usuario y la contraseña. Y lo va a buscar pues en la base de datos para determinar si es o no es correcto su ingreso, ¿no? Ingreso en este caso el menú principal. Como flujo ahora alternativo, pues está también el usuario y contraseña en el caso que fueran incorrectos. En el 3.1, el flujo básico, si el sistema no se encuentra, el usuario y la contraseña es incorrecta, muestra un mensaje al usuario indicando error. Bien, ¿existen precondiciones? Sí. Una precondición es que el técnico deportivo pues deba estar registrado en la base de datos. Naturalmente, si el técnico deportivo no está registrado en la base de datos, pues no va a poder operar el sistema, ¿no? Eso creo yo que se sobreentiende. Muy bien, por otro lado también existen en este caso postcondiciones, ¿no? Como por ejemplo el ciudadano, como también el técnico deportivo van a poder ingresar al menú principal correspondiente, porque cada uno de ellos va a tener un menú. Y existen también algunos requerimientos especiales, como por ejemplo que el servidor de aplicaciones pues siempre esté activo. Veamos ahora algunos prototipos básicamente de esta aplicación móvil, que es este sistema de información que van a hacer. Pues ahí tenemos la aplicación móvil, tenemos dos perfiles, ciudadano y profesor, y luego tenemos que elegir cada opción y hacer clic en el botón ingresar, ¿no? En el caso del ciudadano, pues ingresa su usuario y su contraseña y ingresa, en este caso, al sistema, ¿no? Si es que fuera con ciudadano o si es que fuera con profesor, pues tendrá que especificar su cuenta de correo y también contraseña. Muy bien, una vez que se ha hecho todo ello, pues si es que los datos no son los adecuados, deben mostrar un mensaje de error, ¿no? Donde indique pues que el usuario y la contraseña son parentescos, pero no son iguales, ¿no? Muy bien, entonces jóvenes, hasta aquí, este sería ya el fin de nuestra actividad de aprendizaje. Entonces, en eso consiste básicamente la metodología RUD, en poder diagramar, en poder colocar pues cuáles son los diagramas, tanto de diagrama de caso de uso del negocio, para tener un modelado del proceso, y también podemos implementar diagramas de caso de uso con el diagrama de actividades. De esa forma podemos ver cuál es la secuencia que se va a seguir en el proceso como tal, hasta finalmente plantear los prototipos o las interfaces de cómo es que va a funcionar nuestra aplicación informática. Bien, jóvenes, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, ¿todo claro? Ok, al parecer no hay preguntas, todo está claro. Entonces, sin más preámbulo, voy a dar por finalizada la transmisión. Muchas gracias por su asistencia y conmigo será hasta la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en la siguiente sesión. Cuídense. Chau, chau.